Dando paso al orden de los asuntos, y mire, no es que sea repetitivo, ni me haya de alguna manera ensañado con este tema, pero le quedan 24 horas al nominado a la Procuraduría de Personas con Impedimento. ¿Y por qué repito tanto esto? Porque le ha tocado muy de cerca a gente que quiero mucho y que se vieron confrontados con una situación muy lamentable. Y tengo que decir que igual reconozco la gran batalla que tienen las personas con impedimento de ¿verdad? Muchas vertientes, y que inclusive hay un reportaje nominado al Emmy y reconozco ¿verdad? Y le doy la mención a José Alexis Montalvo, uno de nuestros productores allá en Jugando Pelotadura, que hizo un reportaje extraordinario y diferente para propósitos de lo que tienen que batallar todos los días las personas con impedimentos y su movilidad y mantener su movilidad para hacer sus gestiones, su vida diaria. Y José Alexis pues lo manejó muy bien desde otro punto de vista que usualmente no es el que tenemos ante nosotros, porque de ordinario vemos, pues mira, hay que rehacer la acera, los estacionamientos, si están llenos, del punto de vista del comerciante, del punto de vista del resto de las personas, que quizás tenemos que tener un poquito más de paciencia en lo que estas personas se acomodan o usan las rampas y todo lo que hemos visto, pero muy pocas veces lo vemos desde el punto de vista de la persona que tiene esta necesidad adicional. Y por eso mismo también, desde el punto de vista de esa persona que realmente pasa las de Caín día a día para poder hacer su vida normal sin ayuda de nadie, como muchas y muchos lo hacen, pues por eso es que hay que levantar la voz cuando también se malutiliza nuestro sistema de derecho o se abusa en pro o llamados por las necesidades y las vicisitudes que pasan a diario nuestras personas con impedimento. Y miren si es así, que como les he recalcado cuando se llevó a cabo la vista pública el pasado 25 de septiembre, muchas de las personas que habían ido allí a ofrecer su respaldo al nominado doctor Figueroa Betancourt, David Figueroa Betancourt, cuando empezaron a ver y a escuchar las propias admisiones del nominado, a cómo se habían manejado esas reclamaciones que representaba a personas con impedimento y de la manera impropia que se manejaron esos asuntos y de la manera que se condujo la parte legal que después quiere disasociarse el nominado, y que eso es algo allá que hizo el abogado y que él no tuvo ninguna, él había enviado a desistir de algunas y otras el abogado habló por cuenta propia o actuó por cuenta propia sin que él tuviera ninguna remuneración ni nada que ver con eso. Yo tengo un puente para venderle al lado del aeropuerto y del Molo San Juan, si se cree esa. Pero eso fue lo que él dijo allí. Y otras cosas que dijeron los senadores que habrán de votar por él. Y de unas alegadas presiones y mensajes intimidatorios que recibieron también. Pero si eso no era suficiente, hubo una solicitud a la Oficina de Ética Gubernamental para tratar de dispensar una contratación, para que se le diera permiso a raíz de que no es permitido y para que por manera de excepción se le permitiera hacer una contratación. La Oficina de Ética Gubernamental le dijo que no. Y como él entendía que la ley de acomodo razonable es federal, va por encima de la de ética, pues fue y lo hizo. Eso es lo que podemos esperar del doctor David Figueroa Betancourt en el futuro. Que cuando él entienda que tiene la razón, irá inclusive por encima de la ley. Y la gobernadora reitera su apoyo y dice que no va a retirar la nominación. Pues mire, mañana ya ha dicho el presidente del Senado que bajará a votación esa confirmación con las circunstancias que ya le he descrito, donde el propio nominado admitió no haber visitado ninguno de los sitios que en la demanda jurada presentó la reclamación ante el Tribunal Federal,
de que sí los había visitado y que no se había podido bajar o que no había podido disfrutar de los servicios que ofrecían los comercios. Y admitió también de que algunas de las demandas habían desistido a cambio de dinero, del cual dijo él no haber habido recibido ninguna remuneración por ese desistimiento y transacción, a pesar de que el Estado de Derecho, bien claro, al igual que las demandas laborales, lo que se recupere de esas demandas son propiedad del demandante, no de la representación legal. Pero eso dijo ese ser humano allí, el día de esa vista, el 25 de septiembre. Y le dieron break de que iba a presentar cierta información adicional a la comisión de nombramiento para explicar algunas cosas adicionales de lo que allí se le preguntó. Y la información que tengo es que esa información no subsana de ninguna manera las admisiones que hizo ese ser humano allí, el doctor Figueroa Betancur, el nominado. Y que por el contrario agrava la situación que ya muchos de los senadores de todos los partidos, las reservas que tienen en cuanto a esa nominación. La gobernadora está tan lejos de saber lo que los propios senadores de su propio partido piensan, de lo que escucharon y vieron allí, de las propias admisiones de su nominado. ¿Por qué la terquedad? ¿Por qué trancarse a la banda de esta nominación cuando la escritura está en la pared y el audio también? Pues son cosas que uno no se explica y que le hacen daño mínimamente a la relación, mínimamente, véalo por conveniencia, de la gobernadora con su delegación del Senado, de su partido. Pero hay unidad, porque todos queremos la estadidad. Complicado ese panorama para tratar de conciliar una persona que defienda los intereses de esa comunidad y que pueda estar a la altura de esa defensoría de personas con impedimento. Pero sigue el tiempo pasando, sigue el tiempo corriéndole en contra. Mañana sabremos qué va a pasar. Y van a pasar otras cosas mañana también, porque mañana empieza lo que son las vistas públicas para el código electoral y las propuestas y las enmiendas que tiene ese código la delegación del Partido Nuevo Progresista y la oposición multipartidista de la coalición esta que se formó con el Partido Popular, Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, pero no el PIB. A esta hora todavía el PIB no se ha unido y parece establecer su principal oficial, pasado candidato a la gobernación por el PIB, de que si no es como él quiere, él se lleva el guante, la bola y el bate. Lo que pasa es que el guante, la bola y el bate es de él solamente. Los otros tres partidos, inclusive Victoria Ciudadana, que fue el de la alianza, están en otro canal con Pablo José Hernández Rivera. Y le complica el panorama al PIB. Pero hablaremos de eso más adelante. El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, defiende el contrato de Subo Technologies luego de que este habría sido cuestionado por la Junta de Supervisión Fiscal. Ese era el último capítulo en la serie que teníamos. Antes de que ocurrieran las destituciones de la Junta de Supervisión Fiscal, antes de que la juez federal los volviera a reponer, habían unos asuntos pendientes y este era uno de ellos. Sí, ese contrato que provocó el que la Oficina de Innovación y Tecnología esté descabezada y hayan pasado una multiplicidad de directores y directoras por ella y que los retiran y los nombran y los retiran y los nombran y venga el próximo y ahora mismo no hay ningún director ni directora allí. Y bajo esa oficina se ofrecen recomendaciones para contrataciones de todo lo que tengan que ver con licencias y compra
de tecnología para las agencias y corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico. Y saben que hubo el tirijala que le costó inclusive el puesto a la actual contralora, Yasmín Valdivieso, y todo aquello de que ella había dicho de que la idea que tenía la gobernadora de devolver a Pritz a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que a su vez es un brazo operativo de la oficina de la gobernadora, sin que pasara el sedazo de la confirmación, el director o directora que ella pusiera allí. Y que ya el Senado había legislado también en semanas pasadas, no solamente para que se mantuviera esa confirmación, ese nombramiento pasando el sedazo de la confirmación, sino que también se dispusieran todas las partidas que tienen que ver con tecnología e información y que no se disfrazara nada como gastos administrativos o cualquier otro servicio profesional. Eso está en la legislación que pasó el Senado. Y evidentemente, aquí hay una situación que parece que cuando se va a la contratación para no llegar a un límite, que son los famosos 10 millones donde tiene intervención la Junta, ya la Junta ha levantado bandera y dijo, ok, con esta contratación para el Departamento de Salud, quizás no llegas a los 10 millones de pesos, pero ¿sabes qué? Y esto fue en una carta el pasado viernes que obliga a la reacción del secretario de Salud. Y lo que dice el secretario de Salud no es inconsistente, no es mentira. Lo que pasa es que no va a la médula de lo que le está diciendo la Junta de Supervisión Fiscal en la carta del pasado viernes. Y como era fin de semana largo, se perdió. Pues mire, Eddie López aquí se lo recuerda, Nación Z. ¿Y qué decía esa carta? Mínimamente, que ese servicio se debió haber llevado a una competencia y que ese proceso competitivo no se llevó a cabo de manera regular, consistente, con todos los demás procesos competitivos que se hacen en las agencias y las corporaciones públicas. Y eso no es nuevo, porque lo había levantado también la oficina de la Inspectora General. Y hay otros señalamientos que están investigados por las autoridades federales. Y se insiste en que sea este contratista. Y ya muchas voces han traído el asunto de que esto tiene que ver con la falta de directoría en la Oficina de Información y Tecnología, porque tiene que ser este, porque tiene que ser este, porque tiene que ser este. ¿Qué va a hacer ahora el Departamento de Salud y cuál es la respuesta en defensa que sea este contratista? Él dijo, no, mira, la Junta de Supervisión Fiscal no me obliga a cancelar el contrato. Claro, porque hay que seguir dando el servicio. Y aquí no ha habido ningún señalamiento de ilegalidad en la manera en que se proveen los servicios. No es eso, secretario. Es que cuando se sentaron a evaluar la propuesta inicial, no se llevó a competencia, o mejor aún, sí se llevó. Y quedaron número 14 en comparación con otros contratistas. Eso es lo que le está señalando la Junta de Supervisión Fiscal. No se había ilegalidad, no se había puja entre los cabilderos, no si se está dando el servicio o no. Lo que le están señalando es que cuando fueron a competir y las diferentes requerimientos que necesitaban para entrar en ese proceso competitivo, aparentemente o evidentemente no estaban, o había otras entidades que podrían ofrecer un mejor servicio a un menor costo. Eso es lo que le están señalando, secretario. Y se lo está diciendo, ya se lo había dicho la Inspectora General, ahora se lo está diciendo la Junta de Supervisión Fiscal. Y no te voy a autorizar el contrato o te voy a virar todo para atrás y tienes que hacerlo de nuevo. Cuando se haga ese proceso competitivo, ese contratista va a aparecer número 14 de nuevo. No va a cumplir con todos los requisitos. Se le va a dar el contrato como quiera. A pesar de que haya alguien mejor que dé el servicio. ¿Qué va a hacer la administración? ¿Qué va a hacer la gobernadora cuando hay tantos señalamientos? Y ahora escrito en la pared, en blanco y negro, de que el proceso de competitividad no se llevó de acuerdo a lo que dice la ley y el orden
y la moral van a seguirlo defendiendo. Tienen que ser estos los que den el servicio. Miren lo que le hicieron al DACO. Si no me das el contrato de salud, te cancelo. Entonces, claro, fue otro contratista. Pero aquí hay muchos de esos servicios que no necesariamente están contenidos en el requerimiento de información. Hay muchas cosas adicionales que tienen que ver con este mismo servicio y están disfrazadas como otros gastos de servicios profesionales y gastos administrativos. Por eso es que Tomás Rivera Chats le pone el dedo en la llaga hace unas semanas y le dijo, OGP, Oficina de Gerencia y Presupuesto, todo lo que tenga que ver con información y tecnología me lo desglosas y me lo pones junto, no me lo separes. Para entonces se pierda el tracto de lo que todo contiene y lo que todo cuesta. Porque claro, el mantenimiento, como no necesariamente es la compra, pues lo pongo en otra partida. Y el empleado que tiene que venir cada cierto tiempo, pues lo pongo como un servicio profesional. Pero eso es parte del contrato original, porque una cosa va atada a la otra. Y eso parece que se ha estilado de un tiempo para acá. Y el Senado le dice, pajarito, por ahí no. Por ahí no. Si todo está atado al mismo servicio del Departamento de Salud o del Departamento de lo que sea, lo tienes que poner bajo una partida. Porque una cosa no funciona sin la otra. La licencia tiene un fee que hay que pagar. El mantenimiento tiene que darse cada cierto tiempo. Pues mira, eso es parte del contrato original. No es la plataforma, no es si se da el servicio X, Y o Z. No es cuánto nos ahorramos porque un solo contratista nos da todo. Es que tienes que incluirle lo que requiere ese servicio para darse. Porque si no se dieran esos servicios adicionales, esa no funcionaría la propuesta original de ese contratista. Y ni hablar del proceso competitivo. Y la Oficina de Inspectora General ya había levantado bandera no solamente sobre salud, había levantado bandera sobre el Departamento de Estado y había levantado bandera sobre también recursos naturales. Esto es un escándalo. Está ya ante las autoridades federales siendo investigado. No se entiende por qué la insistencia en que sea este contratista. Y ciertamente no parece haber nada ilegal en los servicios que ofrecen. El problema es la competitividad. ¿Cómo se escoge a esa persona? A pesar de que ya hay un récord, ya hay un expediente de que no son ni los más baratos ni los mejores que dan el servicio. Pero se les dio a ellos y había que dárselas a ellos. Ahí está. La carta de la Junta de Supervisión Fiscal del pasado viernes lo dice. El informe de la Oficina del Inspector General lo dice. Hay un expediente también entre la Oficina del Contralor. Pero seguimos insistiendo y vamos por ahí y hay que defenderlo. La Junta recomendó que en un plazo de 90 días se conduzca un proceso competitivo para adjudicar qué empresa proveerá los servicios para administrar la plataforma electrónica. Como les dije, veremos a ver qué va a hacer el Departamento de Salud y quizás algunos otros que puedan estar en la misma situación. Dice este señor, dice el señor director o más bien secretario del Departamento de Salud. La Junta únicamente recomienda, mas no obliga a la realización de un proceso competitivo, lo cual consideraremos conforme a la política pública de eficiencia y servicio continuo al pueblo. Y deja claramente establecido que el contrato no se debe cancelar. Perfecto. Tienes que llevarlo a competencia. Es lo que te están diciendo hace rato, Víctor Ramos. Seguirán tragando agua. El asunto de la energía toma unos giros bien interesantes en todas las vertientes y tan cercano como mañana y el miércoles se va a complicar más para esta administración. Porque mínimamente parece haber un desfase entre lo que se le exige a un operador y lo que se le exige a otro. La vía o la vertiente del trato para impugnar contratos o para imponer sanciones para Luma que para Genera. Está ahí. Inclusive
en las últimas expresiones de la gobernadora desde el podio, en conferencia de prensa, para otro asunto, pero ha tenido que encarar la realidad de lo que existe. Y fue porque atracó la barcaza finalmente, porque la jueza federal los obligó a llegar a un acuerdo. Y la gobernadora insiste en que ella va a hacer pagar por ese diésel y lo va a pagar NFE, New Fortress. ¿Por qué no los obliga también a su secretaria de Justicia a que los investigue criminalmente como se hace con Luma? Pregunto yo. Porque a Luma, vamos a ver cómo los metemos presos. Pero a estos yo les voy a enviar una carta para que paguen el diésel que tuvimos que quemar porque ellos no trajeron el suplido. Y la que se cogió otro cantazo también es la directora de la Comisión de Practicaje, que es un ente de esta administración. Y le dijo, en el futuro, la juez Carreño Col le dijo, en el futuro tienes que velar por la seguridad y tienes que velar porque lo que se haya pactado en el contrato original para el suplido de ese gas se haga. Y no desviarte y darle pase paloma para que New Fortress haga lo que haga, lo que quiera. La gobernadora dice en el fin de semana que nos vamos a ahorrar 21 millones. Mentira. El ahorro es para la compañía. Es tanto así que una de las cosas que reclaman la semana pasada es que pierden los incentivos que reciben si son más eficientes. Sí, porque sepan que el contrato con los dos operadores es mientras más eficientes sean y mientras más ahorro nos provoquen, el 50% va para ellos como un bono. No pasa la factura. Pero cada vez que pasa algo que cuesta más generar, ahí sí la factura viene para acá completo el aumento. Esas es las diferencias entre unos y otros. Pero no se queda ahí, porque la barcaza atraca, ahora vamos a poder tener gas y que sea más barato. ¿Cuánto va a tardar? Porque la gobernadora se lo reclama como si fuera un logro. Mire, vamos a bajar la factura ahora porque llegó el gas. Es que debió haber sido así desde un principio. No estás ahorrando nada. Pero hay algunas otras cosas que ya mismo vamos a abordar y que tienen que ver con energía porque pasaron mucho y hay eventos y hay sucesos con lo de la demanda del DACO también y con la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. La administración se lo juega todo con este asunto de energía. Y si no, pregúntenle a Pedro Pierluisi. Pero insisten en ir en esa vía. ¿Cómo se lo explicamos al marciano? Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y con nosotros, como todos los lunes, la directora de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico de las Comunidades y también vicepresidenta del Partido Republicano en Puerto Rico, Keren Riquelme. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Happy Monday. Hoy es un día feriado, pero hay mucha gente que trabaja, está despierta, así que mis saludos a esa gente trabajadora. Es federal, ¿verdad? Sí, es federal, hay muchos bancos, correos cerrados, las por oficinas. otra cosa. Pero el cierre de gobierno continúa. Ya lleva un ratito, ¿verdad? Está bien, vamos a pensar que es un día feriado federal regular. Hay mucha gente que está diciendo, ¿verdad? O las noticias, inclusive titulares, de que este cierre gubernamental ha sido provocado por los republicanos y particularmente por la administración Trump para deshacerse de empleados que no necesariamente comulgan con MAGA. Lo que pasa es que de verdad que cada noticia tiene su giro. Uh-huh. Por un lado, tú tienes personas echándole la culpa a los republicanos y de que porque quieren votar gente. Los republicanos no necesitan... Ya se anunció por parte de... Claro, pero si te fijas, Eddie, es una estrategia porque los demócratas están diciendo, los republicanos hicieron esto porque quieren votar un montón de gente. No se necesita. Entonces, claro, por otro lado, ¿te recuerdas que hicieron una conferencia de prensa? Los congresistas republicanos diciendo, mira, los demócratas son los que han trancado el juego y se sabe que, ¿verdad? Fueron los demócratas y el presidente trató de sentarse en la mesa con varios demócratas que se entendía que podían, ¿verdad?, lograr algún tipo de acuerdo. Y pues, como siempre sabemos, los mensajes del presidente pues son bien contundentes, como que por culpa de esta gente vamos a tener que... La realidad es que yo no creo que eso vaya a suceder. Y si es algo, por ejemplo, como alguna agencia que van a reestructurarla, utilizar como que el cierre del gobierno federal no se necesita. Creo que más bien es un mensaje político para hacerle presión a los demócratas que no han querido
torcer el brazo porque querían acuerdos, algún tipo de acuerdo ideológico, no se dio, están tratando entonces de entrar en lo que son los tax credits de los planes médicos y del el Care Affordable Act. Y pues ahí es donde andan pulseando porque se sabe que acuerdos ideológicos no van a lograr con el gobierno republicano y muchísimo menos con los congresistas, que muchas veces son muchos de ellos son más de ultraderecha que ¿verdad? Esos que pudieran trancar el juego en el Congreso. O sea que asuntos ideológicos no los van a lograr. Asuntos como el tax credit, pues podría ser. Fíjate que una de las cosas que ha dicho el presidente Trump en horas recientes es que estaría dispuesto a trabajar en el asunto o a ceder en el asunto del Obamacare, particularmente los fondos de salud, porque hay mucha gente que si se da el traste con esa legislación, se quedarían sin plan médico. Que el Obamacare en esa línea lo que obliga es unos precios más asequibles por parte de las aseguradoras. Entonces esa es una de las batallas. Entonces si va a ceder, quizás... Yo entiendo pues, que por ahí es que viene la cosa, que se va a ceder por esos créditos que son, ¿verdad? Los tax sí, credits para poder bajar el costo el costo de los del planes seguro médico. médicos. Porque ¿sí? sale más caro si los tienes sin seguros médicos, porque ahí los tiene que atender. Exacto. Y recuerda que esos costos a quien los absorbe son los estados, no necesariamente el gobierno federal, claro. Porque si un residente tuyo de un estado se queda sin un plan médico, pues va a ir a un hospital público. Correcto. Y quien lo tiene que atender es el estado. Así que ahí sí. Obligar a las aseguradoras a que ofrezcan cierto tipo de cubiertas y que quede todo. Y que quede todo, sí, como estaba. Yo entiendo que por ahí es que va a venir el destranque del gobierno federal. No le veo como que mucho más de una semana a esto. Vemos, por ejemplo, el presidente Trump. El último duró 33 días. Y bajo Trump sí, también. ya llevamos casi 2 semanas, ¿verdad? De esto, sí. Creo que se cumple mañana. Sí, llevamos casi 2 semanas del cierre federal. Por eso yo, una semana y media más, entiendo yo que podría durar. Vemos al presidente Trump en el Medio Oriente y haciendo, de hecho, esta madrugada para nosotros liberaron los rehenes que estaban todavía en territorio de Gaza, que los Hamas los tenía en territorio de Gaza. Creo que solamente quedaban unos 20 rehenes vivos. Llevan 2 años, se cumplió este pasado 7 de octubre, 2 años de que estas personas estaban rehenes. Están pidiendo también que si hay rehenes que no estaban vivos, pues entonces que devuelvan los cuerpos. Y hoy es un día a pesar de ¿Esto es un logro de Trump? Sí, definitivamente. Esto no puede verse de otra manera. Obviamente hay 2 partes que tienen que ponerse de acuerdo, pero el que tiene la billetera. ¿Donald Trump los intimidó a alguna de las partes aquí? Yo entiendo a ambos, porque si recuerdas, Eddie, tanto Israel como el gobierno de Gaza no querían hacer acuerdos, no había manera. Y uno de los puntos más álgidos era el establecimiento del Estado palestino. Y entonces eso lo dejaron para un poco más adelante, para entonces llegar a ese tipo de acuerdos, porque si no, no iba a haber acuerdos y no iba a haber un cese al fuego. Se logra por lo menos los acuerdos de que se va a entrar ayuda humanitaria, van a devolver los rehenes, va a haber un cese al fuego y entonces se va a trabajar en lo que va a ser, cómo se va a gobernar ese pedazo de Gaza. ¿Verdad? Porque no todo está destruido, hay personas que todavía viven allí, pero está ingobernable ahora mismo, pues las estructuras principales no existen y pues hay que ver cómo se va a gobernar lo que ha quedado. Y allí fue a meterse una ciudadana puertorriqueña que ahora hay que irla a rescatar y están pidiendo, ¿verdad? Porque ella vio o fue parte de ciertos eventos donde hubo tortura y no sé qué, y ya han tenido que interceder hasta la secretaria de Estado local. Bueno, lo que sucede es que si hay... No es un buen sitio para viajar para allá. No solamente para viajar, para meterte en un lugar donde hay un conflicto bélico, donde se ha anunciado a los ciudadanos estadounidenses que no entren a ciertos lugares. O sea, hay una advertencia. Si tú entras a tu riesgo. Precisamente por eso es que el Departamento de Estado da avisos a ciudadanos americanos a que no entren, porque luego entonces pueden quedar rehenes ¿verdad? Porque tú llegaste allí y no se sabe de quién tú eres, de dónde eres. Y al final eres ciudadano americano. Y al final del día eres ciudadano americano. Que creas que Puerto Rico debe ser libre, lo que sea. Y hay mucha gente, ya hemos visto en las manifestaciones, el otro día donde hubo arrestos frente a la fortaleza, ataviados como si fueran palestinos y con las banderas de Palestina.
donde es un país donde no hay mucha tolerancia a la protesta, donde no hay mucha No hay tolerancia a las democracia. minorías, a las mujeres, a los gays, sigue sumando. Entonces, hay cosas que como uno se las explica verdaderamente, que Sí. defiendan. Claro, lo que ha hecho Israel también se les ha ido un poco la mano. Por no decir, ¿verdad? Y hay gente que dice que ha sido una masacre y demás. Pero, o sea, ¿cómo nos insertamos de esta manera para después, ay, ayúdame, venme a buscar? Primero que si viajaste hasta Israel, viajaste con el pasaporte estadounidense. Claro. Tienes que saber que Sí, tienes porque que el del seguir. coquino filme, no sirve. No, Hay es que viajar no, allá. no, definitivamente. Viajaste con el pasaporte estadounidense. Tienes que saber que muchas veces lo que están creando son situaciones mediáticas, porque si tú quieres ayudar humanitariamente, lo puedes hacer desde otro punto de vista, porque sabes que la ayuda humanitaria no está entrando. Y es como cuando Greta se quiso meter ¿verdad? Con estos barcos de ayuda humanitaria, sabes que te van a virar, muchas veces provocas y quieres provocar arrestos porque sabes que si te metes en ese lugar te van a arrestar. Pues muchas veces lo que se crea es un momentum mediático y precisamente como tú dices, Eddie, ellos protestan y tú ves, por ejemplo, grupos de ultraizquierda protestando y esos mismos grupos bajo, por ejemplo, Hamas, no hubieran tolerado. Si tú levantas tu voz y vas allí y tú dices que eres de cierto grupo, que eres de la comunidad LGBT o que eres feminista, yo conozco gente que sus familiares no han regresado vivos a sus casas simplemente porque descubrieron que tenían una relación con personas del mismo sexo, los han acribillado en las plazas. Y es una cosa bien triste que personas estén apoyando movimientos terroristas. Jamás es el que tiene cautivo a la gente en Gaza. Y cuando nosotros decimos que se libere Gaza, sí, yo quiero que se libere de los terroristas. Yo quiero que la gente en Gaza pueda tener su ayuda humanitaria, pero que liberen al territorio a la gente del terror. Mientras todo esto se da, también está el conflicto de Ucrania y Rusia. Y parece que el bromance entre Putin y Trump se acabó, porque inclusive en el fin de semana le ofrece ayuda militar con misiles y todo a Ucrania si Putin no cede en las posturas que ha tenido en cuanto a ese conflicto recientemente de seguir metiéndose en territorio de Ucrania y sin reconocerle su soberanía. Esta también se la atribuimos a Trump. Pues claro, definitivamente. Trump que lleva 2 en una semana. Trump ha sido el ¿Y por qué centro. no le dieron el premio Nobel de la Paz? Pues porque se lo dieron a María Corina. A María Corina. Bueno, hay que ver cuáles fueron los elementos que estaban utilizando ¿verdad? Los del comité del premio Nobel. No, esa María Corina tiene sus atributos y ella ha sido un frente. Que Trump también se lo merecía por todo esto que está haciendo, pues quizás es que como no han terminado al momento de darle el premio Nobel, ¿verdad? Han terminado las negociaciones, pues yo pienso que eso podría ser algo importante para esa decisión. Quiero que me digas cuando regresemos de la pausa si piensas que quizás se va a enchismar Trump por no que le dieran o si esto es parte de un mensaje o de un trailer, un preview de lo que pudiera venir próximamente en la relación o en la situación más bien de Venezuela, el conflicto con los Estados Unidos, que siguen mandando más aviones y más barcos para allá. Y Cuba viene por ahí también. Cuba también. Nos cuentas de eso cuando regresemos ahora de la pausa aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Y continúo dialogando con la ex senadora Keren Riquelme, directora de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico de las Comunidades. Y hablábamos, también es vicepresidenta del Partido Republicano en Puerto Rico. Y hablábamos acerca de estos, lo que considera ella logros de Donald Trump en cuanto a la diplomacia y a que se lleguen a ciertos acuerdos y terminar con la violencia, tanto en Gaza como en Ucrania y Rusia. Y entramos a la parte del Premio Nobel de la Paz que se le otorga el pasado viernes a María Corina Machado. Y le preguntaba aquí en la pausa a Keren acerca de que por qué María Corina tiene tanta relevancia versus Edmundo González, que fue el candidato a presidente, que entienden que fue quien ganó la nominación. ¿A qué obedece el que la sub de Edmundo González en ese movimiento tenga aún más relevancia o quizás reconocimiento cuando es otra persona? ¿Es porque es mujer? No, yo no entiendo que sea mujer. Pregunto, sí, y te entiendo, y válida la pregunta. Es relevante María Corina en la lucha. Ella es la cara de la lucha
de lo que está pasando en el pueblo venezolano. Ok. Edmundo, pues sabemos lo que sucedió, sale electo, y eso lo sabemos todos, que es la persona que sale electa. No se puede constatar oficialmente porque Venezuela pues nunca va a admitir, es un país que no está bajo estándares democráticos. Me estás diciendo sabemos. que es más vocal. No, es que Edmundo dio su lucha y la gente de Edmundo dio su lucha. Nosotros ¿Y sabemos por qué no que... corrió para presidenta ella? Pues porque en ese momento se acordó que él iba a ser un poco más efectivo. ¿Por qué razones? Y las razones internas no lo sé. Pero sí sé que María Corina ha estado al frente de la lucha, ha sido la cara de la lucha. Edmundo tiene que salir porque pues sabemos todo lo que le sucedió luego a él y a su familia, incluso a María Corina también, a ella también. Sí, y a su mamá y a muchas otras personas allegados a ella y al partido. Pero ella ha continuado siendo la cara de la lucha y está diciendo presente y es la que se ha mantenido. Es por eso que al ella convertirse en la cara de la lucha en contra de un país donde se sustenta por el narcotráfico, pues se le da el premio, porque ella en realidad es el símbolo de una lucha no solamente de Venezuela, sino mucho más amplia en contra de la izquierda. Y siendo así, en contra de la izquierda. Sí, en contra de la izquierda. De la izquierda y de lo que está pasando allí, sí. Okay. Sí, no, si te fijas, ella ¿a quién le dedica su premio Nobel de la Paz? Se lo dedica al pueblo venezolano y a Donald Trump, a las políticas de derecha de Donald Trump y lo que está haciendo con el pueblo venezolano. ¿Pudiera ser esto un preview entonces de lo que pudiera venir próximamente? Y para qué va a pasar después, quizás enviando un mensaje para que el pueblo se solidarice quizás con esa y la vea como la próxima líder o a la facción que ella representa para lograr una estabilidad lo más pronto posible, quizás después luego de una invasión. Mira, yo no sé, yo entiendo que al momento presente se ha estado intentando por vía diplomática que Maduro salga de Venezuela y que se pueda entonces establecer. El Papa. él está tratando, está como que utilizando los últimos cartuchos que tiene para ver si puede quedarse en el poder, a ver de quién tiene ayuda, porque él sabe que las personas que lo están ayudando no están lo suficientemente fuertes para dar la cara en contra de Estados Unidos. Nadie ahora mismo se va a meter a ayudar a Venezuela y meterse en contra de Estados Unidos. Por lo tanto, han estado tratando por la vía diplomática a ver si Maduro sale. Si no sale, va a tener un golpe interno. Eso que acabas de decir, el presidente Maduro en días recientes denunció a China, a Corea y a Rusia. Y se lo ofreció como ramo de olivo a Donald Trump. Le dijo, mira, esta gente no van a tener más inversiones aquí. Me voy a desapartar de ellos. Por favor, vamos a sentarnos a hablar. Y Donald Trump le dijo, así denuncies a tu propia, como quiera. No, es que está fuera de ley y te vamos a meter mano. Sí, recuerdan el video entonces, de excelentísimo Donald Trump después de todas las amenazas. No ahí, porque el viernes aterrizó un avioncito en Maiquetía y se llevó a los chinos de allí el componente diplomático. Porque saben que viene ya mismo y eso va a surgir del interior. Obviamente está Estados Unidos vigilando, está para meterse para crear y ayudar a un nuevo gobierno. Hay que ver si lo va a hacer tan vocal como se espera que sea. ¿Y viste todo lo que dijo en el fin de semana la delegación del PIB y su representante? No, yo tampoco. Yo tampoco lo escuché. Estos 3 segundos de silencio nosotros valen oro. Claro. Porque es que cuando se ve que la cosa se aprieta allá, entonces yo me quiero desligar de lo que está pasando allá. Y yo creo que es bueno que la gente vea desde este punto exterior, porque siempre han querido defender a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. Y de hecho, Eddie, ya Marco Rubio dijo, cuidado, que el próximo que viene es Cuba. Recuerden que Marco Rubio, hijo de cubanos, posible candidato presidencial. Pero en las mismas circunstancias ni cerca. O sea, aquí ya hay un pliego acusatorio para claro. una recompensa. Es que son las maneras, pero lo que pasa es que
en Cuba tú puedes hacer cualquier pliego acusatorio y allí han roto los récords de todo por el tiempo y por todo lo que... De hecho, la seguridad de Maduro se entiende que es los cubanos entrenados por la KGB. Ya. Desde el tiempo, ¿verdad? De la Guerra Fría y de todos los rusos que apoyaban a Cuba en aquel tiempo. Hubo en el fin de semana también una convocatoria en el Capitolio para rememorar o de alguna manera traer y reconocer la figura de Charlie Kirk. Hay mucha gente que no sabía quién era Charlie Kirk hasta que lo mataron recientemente. Y hay gente que dice que pues era un disociador, que ese tipo de dinámica de comunicación pues era contrario a las minorías y todo lo demás, que no era el estilo para poder lograr paz y lograr entendimiento. Pero entonces surge otra controversia en la pasada fin de semana en la convención del PNP, cuando la pasada primera dama se abroga alguna representación del movimiento Turning Point, que lo empieza Charlie Kirk y su esposa, su viuda ahora, y un poco le dicen, no, tú no representas allá con las universidades, pero no mires para acá porque tú hasta hace poco estuviste defendiendo a los demócratas y a la otra causa distinta a la de nosotros. Mira, yo creo que quien tiene que aclarar esa controversia es Turning Point, porque por un lado... Vieron 2 páginas. Sí, bueno, es que tienen... bien, claro. Pero claro, lo que pasa es que primero le dicen a Beatriz Rosselló que sí, que adelante con Turning Point. Ella hace el anuncio en la convención. Para reclutar gente en las universidades, no que habla en favor de lo que ellos... Lo que pasa es que se hace el anuncio y cuando tú estás representando una organización que cree todo eso y que es una organización tan republicana, ahí es donde levanta todas las banderas y entonces hay otras personas que dicen, no, eso no es real. Ellos salen con una carta de Turning Point diciendo, mira, no es que estamos engañando, es que aquí está la sacaron carta. Hasta cuando pintaron el muelle, ¿te acuerdas? De los colores. Claro, que fue entonces... iniciativa de ella. Y entonces están estos jóvenes que sí son de raíces republicanas, que entonces dicen, no, estos movimientos no pueden ser político partidistas y tienen que nacer en las universidades o escuelas. Y entonces, pues ahí es que ha estado la controversia. Lo importante aquí es que se ha levantado el tema que era lo que quería traer Charlie Kirk, y es la libertad de expresión, que precisamente eso es lo que causa todo este revuelo que termina costándole la vida a Charlie, porque no estaban de acuerdo en que él se expresara, que es, como bien sabemos, la cancelación, la política de cancelación del discurso cuando yo no estoy de acuerdo con lo que tú quieres decir. Y ahí es donde nosotros tenemos que llevar el mensaje de que todos tenemos una voz, se respeta, pero tú no quieras imponerte por encima de mí. Yo tengo, obviamente, mis posturas, pero o sea, eso no quiere decir que yo voy a cancelar las posturas del otro. Pero obviamente tú no puedes decir lo que, ¿verdad? No puede ser ofensivo, no debería, ese tipo de comunicación no se reconoce como una permitida dentro del Estado de Derecho, ¿verdad? Y dentro de la libertad de expresión. No obstante, y lo que siempre, cada vez que me argumentan, no, pero es que él, mira lo que decía de los negros, mira lo que decía de los gays, mira lo que decía de las minorías, de los latinos inclusive. Pero es que les estaba dando la oportunidad. Perfecto, no te gustaba lo que él decía, pero la línea de él era ven y debate conmigo. Entonces, claro, tú puedes tener debates y puedes tener debates, porque a la que tú me insultas y dices que yo no soy ni meritorio de, ¿verdad? Entonces, ahí está la dicotomía quizás entre lo que a la gente no le gustaba del mensaje de él y lo que la práctica que llevaba a cabo. Interesante que el mensaje de él era convénceme de lo contrario. Correcto. Convénceme de lo contrario. Le daba oportunidad a todo el mundo a que hablara, incluso con el micrófono abierto. Gracias, Keren. Hablamos Gracias, la semana que Eddie. viene. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Me acompaña en la mañana de hoy, como todos los lunes, el buen amigo Brian Saavedra, presidente del Partido Popular Democrático en el precinto 2 de San Juan. Buenos días, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, a Lachero, a Edu y a todos los que como nosotros trabajamos hoy. Sí, ciertamente, hay que elaborar. Mira, Brian, en la semana pasada, ya llevamos como 2 o 3 semanas viendo más allá de los asuntos del país, de cómo esta administración los maneja, asuntos tan esenciales como la electricidad, como la reconstrucción, no solamente del sistema eléctrico, el asunto del agua, los fondos federales y tantas otras cosas que quizás fueron muy
particulares o muy esenciales para que mucha gente le diera el voto a uno o a otro, ¿verdad? Y cómo ha sido ese manejo a través de la comisaría residente, a través de la gobernación, los secretarios de agencia, los presidentes de los cuerpos, también la legislación que se ha presentado. Y ya estamos viendo un tipo de resultado a manera de sondeos informales y de encuestas también. Y la más, yo creo que va de frente, es una reciente hecha por la firma de Hart, ¿verdad? Que es criticada porque de ordinario ha sido quien contrata el Partido Popular Democrático, pero que detalla unos resultados muy preocupantes para la gestión pública en términos de cómo se han lacerado las insignias, la marca de los partidos y el partido de administración, que lleva la tercera, la cuarta o la quinta, como usted lo quiera ver, administración al hilo consecutivamente en el poder de los cuerpos legislativos, de las agencias o de la gobernación, ¿verdad? Han estado ahí. ¿Y qué pudiera significar esto a 281 días, era hoy, de administración de Jennifer González Colón? Mira, lo primero que quiero decir es que hay personas, como tú bien dices, que han criticado a la firma de Peter Hart porque regularmente ha estado asociada a ejercicios de encuestas que ha hecho el Partido Popular Democrático a pasar de los años. Pero también va a tono con una encuesta que sacó Lead Data de Lourdes Fernández. Fernández. Así que, y si vemos en su génesis ambas encuestas, podemos observar que hay una cosa en común. Y es que la gobernadora Jennifer González, evidentemente, en los números, está mal parada, mal posicionada al día de hoy, a 9 meses de su gestión. Y más allá de estas encuestas y de los números, lo que reflejan los números, cuando tú ves la reacción de la propia gobernadora y su equipo de campaña, podemos validar que los números de ellos internamente también, así lo dicen. Cuando tú ves una gobernadora que a 9 meses de las elecciones saca un anuncio publicitario atacando a los partidos de oposición, cuando ves una gobernadora haciendo política en la asamblea, trayendo de vuelta al desterrado, trayendo de vuelta a una serie de personas que, por ejemplo, Son estrategias. Sí, reconocer la obra de Pierluisi cuando ella en campaña decía que Pierluisi era, por eso en campaña decía que Pierluisi era lo peor del mundo, que Puerto Rico iba por mal camino. Cuando tú ves esa serie de hechos, pues no queda más que concluir que en efecto los números que nos están brindando ambas encuestas, pues tienen algo de validez, tienen algo, ¿verdad? Que es cierto. Y yo creo que más allá de todo eso, Eddie, los sondeos informales que se han hecho en Tele 11, en otros espacios, pues validan lo que está sucediendo. En Pelota Dura el viernes pasado hubo una encuesta donde Pablo José sacaba 84-16. En los programas de juego, o sea, obviamente va a ser en los foros donde el poder del pueblo, lo que es Pelota Dura, obviamente Nación Z, digo, aunque nosotros no hacemos sondeos en encuesta, yo creo que queda bastante claro, pero se ofrece una discusión política, se ofrece la información, los datos, tú puedes pelear con la interpretación quizás, pero con el 2 más 2 es 4 o con la ley de gravedad de que te vas a caer si te tiras, pues evidentemente eso no puedes pelear. Cuando tú ves otra serie de cosas, porque ya en el PNP están hablando de buscarle candidato a la gobernadora para retarla, estamos a 9 meses. En la asamblea del domingo. Pasó desde que ganó la primaria. En la asamblea del domingo, Miguel Romero llega con un grupo de personas a que lo apoyen en la convención. Sí. No lo dejan pasar, a Miguel Romero lo meten por la parte de atrás del teatro. Y bastaba con ver la cara de los asistentes de la asamblea. Yo me di la tarea de ver la asamblea porque quería ver los mensajes de la gobernadora y ver lo que hizo ese día para eventualmente yo participo en medios, pues si me preguntan poder tener conocimiento y la constancia para contestar y hablar con propiedad, ¿no? Se veía unas personas que no había ánimo, o sea, se veía en la cara de los asistentes de la asamblea no sé ni cómo describirlo, pero no había ningún tipo de ánimo ni efervescencia en favor de la gobernadora. El anuncio de marcar a Juan Dalmau y a Pablo José con el asunto de Venezuela y Maduro. Y hablar más de Venezuela y de Maduro, que es un tema, importante. Yo desde el principio he estado a favor, por ejemplo, de las maniobras militares en Puerto Rico, y he estado a favor de la intervención a favor de los venezolanos para sacar a Maduro, ¿verdad? Pero creo que ya el tema como que ya está, ¿verdad? Además, yo estoy a favor de que ataquemos el narcotráfico, qué bien que se está haciendo en el Caribe y que el presidente de Trump está en esa gesta. Pero creo que en Puerto Rico hay unos temas que son de igual de importantes para los puertorriqueños y que la gobernadora prometió en campaña atacar. En ese asunto, ¿Pablo José flip-flopeó? ¿En qué?
en el asunto de Venezuela y Maduro? Bueno, yo no lo quiero ver de esa manera. Creo que Cuando defendió la soberanía de Venezuela, después dijo sí, los veteranos de nosotros y las Fuerzas Armadas de los puertorriqueños, y después como que sí vengan para la... yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo de que, como lo vemos todos puertorriqueños, que no estamos, yo por ejemplo, más yo no Buchanan apoyo. y menos Raimi y menos... Y creo que eso está bien. Rupert Rhodes. Y yo creo que eso está bien. Yo estoy a favor Pero hubo un de... cambio de postura. Sí, no, evidentemente, ¿verdad? Y yo fui de los... Admitimos eso. Sí, no, claro, estipulado. Pero yo al principio, yo por eso me fui bastante consistente en el asunto. Yo Ok. siempre dije que estaba a favor de las maniobras, que era uno de los pilares del Estado Libre Asociado, la defensa común, y que siempre y cuando no conllevara bala viva, estábamos de acuerdo con el establecimiento de estas bases, ¿no? Creo que el presidente del Partido Popular no fue tan claro en el asunto. Algunas personas lo tergiversaron, él lo aclara precisamente en Jugando Pelotadura. Y creo que el asunto quedó meridamente claro. La postura institucional del Partido Popular Democrático es a favor de las maniobras militares, siempre y cuando no conlleva la bala viva. Y creo que lo que llevó a confusión, Eddie, es lo de ni con Trump ni con Maduro. Que si no se explica a la sociedad, pues probablemente puedan decir, no, están en el vacío, están en el área gris. No. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros en el Partido Popular Democrático no apoyamos las políticas públicas, no le damos un cheque en blanco a la administración de Donald Trump para que realice lo que ellos entiendan, porque hemos visto el saldo neto de eso, ¿verdad? Redadas ilegales para atrapar inmigrantes, otro tipo de asuntos que nosotros los populares hemos venido defendiendo con el pasar de los años desde nuestra fundación, y que nos vamos a claudicar para darle un cheque en blanco a un presidente que evidentemente está cometiendo acciones que nosotros no concordamos, ¿verdad? Y que tampoco estamos con Maduro porque evidentemente rechazamos en la narcodictadura de Nicolás Maduro Moro, de Diosdado Caboy y de Vladimir Padrino en ese país. Así que por eso es que no estamos ni con Trump ni con Maduro. Por ahora, con quien sí estamos es con los miles de buenos militares que están, valga la redundancia, militando en el ejército de los Estados Unidos, que todos los días ponen en riesgo su vida para poder defender la soberanía de Estados Unidos y la seguridad nacional de Puerto Rico. Con eso sí estamos y hemos estado siempre. ¿Cuán importante pudiera ser este asunto del junte multipartidista cuando mañana comienzan las vistas públicas en el Senado para definir lo que va a ser la propuesta con las pinceladas que ya tenemos de las enmiendas que se le quieren hacer al Código Electoral, y que a pesar de no tener los votos suficientes para oponerse o detener lo que ha presentado ya el Partido Nuevo Progresista, Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y por el Partido Popular Democrático, cuando esa iniciativa inclusive parece ser liderada por el presidente del Partido Popular y comisionado residente Pablo José Hernández Rivera? Mira, ¿Cuán importante es ese look, verdad? Esa percepción de sí, que este es el junte de Pablo con los demás y vamos a tratar de detener lo que está haciendo el PNP? yo creo que más allá de todo, es una mesa de trabajo que se creó para, yo creo que no para hacerle frente al proyecto, sí para discutirlo, sí para analizarlo y para darse cuenta de que los tres partidos pues no están a favor institucionalmente de las enmiendas presentadas por el presidente del Senado. Ahora hablo a nombre mío, para no hablar en nombre del partido. Hablo a nombre mío, Brian Saavedra, como militante del Partido Popular, pero con una persona que tiene un criterio y que ejerce su criterio siempre sin ningún tipo de problema. Esas enmiendas presentadas por el presidente del Senado, yo estoy a favor de algunas sí y otras no. Y te lo voy a desglosar. Estoy a favor de que se abran los centros de votación días antes, para que se ejerza voto presencial de voto adelantado. Estoy a favor. Estoy a favor de que se cierre el periodo de inscripción 50 días en vez de 30. No tengo ningún problema. ¿Por qué? Y lo he dicho públicamente en otros espacios, porque si nosotros tenemos 3 años para inscribirnos, ¿por qué tenemos que esperar los últimos 30 dichosos días para hacer una fila allí a la intemperie? Y quejarnos de la comisión. Para quejarnos de que la comisión es lenta, cuando sabemos que la comisión no tiene recursos, que tiene falta de personal. Pues, oye, si sabemos todas esas circunstancias, pues hagamos el ejercicio de... Ya no tienes que ir allí. Podemos usar esto, Eddie. Podemos usar esto. Yo tengo mis issues ahí también. Podemos usar esto para inscribirnos. Con la validación de la información y los sucesos recientes. Estoy en contra de que se elimine el correo certificado. Ahí sí. ¿Verdad? Esa es innegociable. No puedo, ¿verdad? Como quiera, tú no sabes a quién le está llegando la papeleta y quién por la está eso, votando. Pero está bien, pero por esa misma razón, más fácil. por esa misma razón de que es el voto que nadie ve, o sea, que nadie ve a la persona ejerciendo el voto, que es el voto que
si lo vamos a poner de una manera, menos confiabilidad tiene en el proceso, en el tracto, Sí. pues vamos a dejarle la salvaguarda. O sea, ¿por qué vamos a eliminarla? ¿No? Y yo creo que en esa pues tengo problemas para poder, ¿verdad? Apoyarla, para poder apoyarla. Pero, como he dicho en otros espacios de igual forma, vuelvo y hablo a mi nombre. El proceso legislativo, Eddie, para lo que hemos estado allí, que tú lo conoces también, es un proceso dinámico, ¿verdad? Y aunque se entendería que lo ideal sería que se presente un código por consenso, la verdad es que cualquier legislador tiene el deber o tiene la facultad en ley para, en su trabajo está presentar legislación que él entienda. Y si el presidente del Senado se quiso adelantar y presentar unas enmiendas, pues mira, santo y amén, vamos a discutirlas. Aunque las presentó él, pues eso no debe ser una excusa para rechazarlas de plano. Vamos a sentarnos a hablar. Y las que podamos estar de acuerdo, las pasamos, y las que no las pasamos. Mira, pero no porque- podemos cerrarnos de facto, de sopetón, Claro. a no ver un Como es proyecto. el proceso legislativo. Porque Para el eso proceso se hacen legislativo, vistas para eso hay públicas. vistas públicas y en proceso de enmiendas se presentan enmiendas para que queden en el récord Pero mira- legislativo. Si nos cuelgan las enmiendas, pues nos las colgaron, pero hicimos el Ah. ejercicio. Se ha dado un ejercicio que ha sido criticado por el PIB, por el mismo Partido Popular, de que se están descargando cosas para derrotarlas y rapidito, sin ninguna consideración. Tan cercano como ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada en cuanto a las escoltas. Otra cosa que va a ocurrir esta semana es que se va a mirar la ley de transparencia que se quiere enmendar para proveerle más espacio al gobierno a que provea cierta información, y ya se han levantado voces como la Universidad Interamericana, como el propio Centro de Periodismo Investigativo, de que eso atenta contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque pues hace más difícil o se toma más tiempo para proveer la información. Pero a lo que voy es al estilo, porque si el líder de este junte, para intentar conversar, estoy de acuerdo contigo, las enmiendas al Código Electoral, si como quiera se pasa y se aprueba y se firma y se convierte en ley todo lo que quiera el PNP, ¿dónde queda entonces la figura política de Pablo José Hernández Rivera, sabiendo de que por más que eleven la voz y conversen y se discuta, el PNP puede hacer lo que quiera porque Claro. tiene los votos? Claro. No se le acera la figura política y se ve como la primera derrota que pudiera tener Pablo José No, frente a una administración no, del PNP. no lo veo así porque, como tú bien dices, el PNP tiene votos para aprobar lo que entiendan. Y pues nosotros Tiene votos para descargarlo. hacemos el ejercicio de oponernos responsablemente a unos proyectos para que el país esté claro cuál es nuestra posición institucional. Ujú. Ahora, Hay que dar la pelea. es lo hay que dar la tú pelea, dices. claro. Ujú. Y te lo dije ahora mismo, yo creo en el proceso legislativo y creo en dejarlo establecido para el diario de sesiones, para el récord legislativo, nuestra posición y nuestro trabajo para intentar detener o mejorar o hacer lo que entendamos con el proyecto. Ahora, yo quiero hablarle un segundo a los populares. Nosotros, evidentemente, perdimos las elecciones. Ujú. Eso es un dato. Ujú. No hay ningún problema con aceptarlo, porque en base a eso tenemos que mejorar. Pues mire, si nosotros sabemos que no vamos a tener los votos para poder cambiar algo y que el PNP tiene todas las posibilidades de aprobar un proyecto y de que se convierta en ley, pues vamos entonces a prepararnos, Eddie. A prepararnos para jugar las reglas del juego que ellos pongan. Porque si nosotros ya sabemos por dónde va a venir el golpe a 3 años y medio de las elecciones, pues nosotros como institución debemos atemperarnos a eso, buscar los funcionarios, trabajar, identificar personas que nos puedan colaborar en el proceso para que el día de las elecciones nosotros podamos tener todos los funcionarios de colegio presencialmente allí, para que podamos tener todos los funcionarios de colegio en el día de los votos adelantados, en la ruta, en el voto cuando se vaya a contabilizar el escrutinio general, y nosotros poder tener esas herramientas. Yo creo que por más códigos electorales que podamos aprobar, la voluntad democrática del pueblo, si nosotros vamos a tener favor de ellos, vamos a verlo reflejado en las urnas. Y ahí, Pablo José ganó con el código electoral actual y yo no estoy de acuerdo con el código electoral actual. Creo que tiene muchas cosas que mejorar. Pero si pudimos ganar con lo menos, podemos ganar con lo más. y ahí quiero entonces recapitular el punto original, que es la percepción política. Y de acuerdo con estas nuevas encuestas y sondeos informales que se han llevado a cabo, aún con ese esfuerzo de lo que parece ser la nueva alianza
particularmente yo no veo a Proyecto Dignidad fundiéndose dentro del PPD, pudiera pasar con Victoria Ciudadana, que están molestos con el PIB. Pero con todo y con eso, todavía el Partido Popular está segundo. Claro. Sigue el PNP con todas las situaciones que tiene internas, sigue todavía liderando. Y yo creo, y vi unas expresiones antes de entrar al programa. Han perdido y proporcionalmente claro, auspicio, pero siguen liderando sobre el Partido Popular con los esfuerzos adicionales que se han llevado a cabo. y creo que la relación entre Victoria Ciudadana y el PIB está más lacerada de lo que pensamos. Estoy de acuerdo. Hay unas expresiones que están rodando en las redes sociales de la representante Nelly Bulgo. Nelly. Nelly, no sé si es Bulgo, no me acuerdo el apellido. Diciendo que no, que este tema electoral, que esto debe ser algo a nivel legislativo y que Victoria Ciudadana no debería ser parte de la conversación, porque no está inscrito. Nelly Lebrón. Lebrón. Así que, como tú ves una representante del PIB diciendo, no, espérate, este tema electoral, Victoria Ciudadana no está inscrito, que se enfoquen ellos en inscribirse, aunque no nos estamos ayudando. Eso no es echarle sal en la herida. Bueno, pues eso lo ¿verdad? Sabrán ellos, Porque pero esas expresiones están en las redes sociales. No quedaron inscritos Porque ellos pidieron un voto íntegro a su base sin decirlo públicamente para poder mantenerse inscritos. Eso lo sabemos todos, los resultados están ahí. El comisionado electoral, el comisionado reciente que nadie conocía, sacó 60,000, 70,000 votos. Y la diferencia entre Juan Dalmau y Ana Irma en voto, abismal, ¿no? Sí. Y yo creo que uno de los datos que refleja la encuesta Y San Juan, no dejes y San Juan fuera. también, que gana Juan Dalmau, pero no gana Manuel Natal. No, Natal. Uno de los datos que refleja esa encuesta de 10 y otra realidad que el Partido Popular Democrático debemos afrontar es que si en la última encuesta que nosotros realizamos de PJ Hart, el 25% del electorado se identifica con el PPD, el 25% con el PNP, pero hay un 28% que es lo que le llamamos ahora el partido de los no afiliados. O sea, que están buscando Que no quieren una decir, institución. no quieren decir Tal vez puede ser una que razón. pertenecen a una marca. Puede ser que hay unos votos escondidos ahí, pero también puede ser, Es más cool decir, ¿sí? yo no tengo partido y voto por candidatura. Está bien, pero vamos a partir de la Porque premisa si de que ya- es cierto. Si ya te identifican con una marca, ya automáticamente hay mucha gente que no te escucha tu segunda oración. Claro. Dice, tú eres de eso, pues no te voy a escuchar. Si tú Puede dices ser. que todavía estás, ¿verdad? No quiero decir indeciso, pero que no te afilias directamente y vas como oveja al rebaño, ¿verdad? Eso hay una amplitud y dices, déjame ver qué va a decir esta persona. Claro. Y creo que es una buena razón también para no decirlo. Pero vamos a partir de la premisa que no. Vamos a partir de la premisa ingenuamente de que esta persona no tiene un partido con el que se representa. Pues nosotros tenemos espacio para hablarle a esas personas. Y eso es lo que Pablo José le ha llamado la alianza orgánica. Hay muchos populares en esa situación, de que más que otros partidos. ¿Cómo así? Que no se sienten representados por el Partido Popular ahora Bueno, mismo, que fuera un momento dado naturalmente hay personas que no votaron íntegro bajo la pava en las elecciones. De hecho, ni por el candidato a gobernador. ni por el mandamiento, claro, estamos claros. De hecho, eso te quería hablar ahora. El candidato nuestro a la gobernación saca un 20% de la pasada elección. En esta encuesta sacamos un 25%, o sea, hay un 5% de mejoramiento en el desempeño electoral del Partido Popular Democrático a 9 meses de las elecciones. Y la figura de Pablo tiene un 40%, ¿verdad? Y yo creo que esa va a ser nuestro reto. Que Pablo José, Si la se figura de Pablo si José. se dejara de orientar a la línea de la izquierda, yo creo que pudiera tener más, pero eso es Eddie López, no te lo voy a... ¿Cómo así que la línea de Porque izquierda? se sigue aliando con los demócratas de la izquierda allá, a pesar de que lo han traicionado en reiteradas ocasiones muy recientes, y él sigue retratándose con Mandami, retratándose con Alexandria Ocasio-Cortez, Con Nidia. peleando las batallas de Nidia Velázquez, cuando ellas vienen a Puerto Rico y ni lo llaman. Y auspiciaron a Ana Irma en la elección. Sí, ¿Quiere más? auspiciaron a la alianza, ¿no? Estamos sumamente claros. Y hay preocupación Después de por que, esas por ejemplo, políticas de izquierda, porque todavía hay Trump para rato y hay un Congreso republicano también. Y que los Entonces, demócratas no tenemos por lo candidatos. menos trata de, tú sabes, de hacer cosas bipartidistas. Y los demócratas no tenemos candidatos, y esa es la verdad. O sea, nosotros ahora también. no identificamos un líder que nosotros podamos ir todos detrás de ellos. Sí, Bernie Sanders y Alexandra están haciendo unos rallies por todos los Estados Unidos, pero yo siguen hablando como de lo mismo, demócrata, mano. Siguen hablando de lo mismo. que si yo tuviera la De los oportunidad baños inclusivos, ¿sabes? Coño, cambia el canal. por eso te digo, yo como demócrata, Eddie, si yo tuviera la oportunidad de votar y la dupla es Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez, yo no votaría por ellos. No votaría por ellos porque yo me identifico como una persona de centro y el Yo creo Partido que la deben Demócrata se está poner yendo para para la izquierda. presidencia para salir de ella, pero lo que pasa es que tendríamos 4 años más de Trump. Bueno, ¿O no? no, se supone que no puede correr, Se pero supone. como él hace lo que da la gana. Vamos a ver si finalmente no
no termina corriendo, ¿verdad? Pero creo que, como te digo, el Partido Demócrata tiene unos problemas y tenemos que resolverlo. Y vamos a saber en noviembre próximo, que es las elecciones de medio término, o sea, no este noviembre, el próximo Correcto. año, si de verdad la cosa está tan mala para el presidente Trump y el Partido Republicano. De ahí pues debemos partir. Pero volviendo a Puerto Rico, creo Va a que depender mucho de lo que pase con la cuestión presupuestaria. sí, Cuando se también, resuelva definitivamente. Y el cierre del gobierno federal que está afectando a miles de personas en Puerto Rico y los Estados Unidos. Y el Eh, despido de empleados federales también va a tener mucho que También. ver con las quiebras, con un montón de otras cosas. También. Bueno, pero como el presidente Trump aparentemente es un experto en economía, pues yo supongo que, pues, que él tendrá alguna manera de excusar ese trabajo. Yo no lo excuso de ninguna manera. Yo soy de los que pienso que jugar con las habichuelas de la gente para cualquier tema es complicado. No, porque los efectos son insospechados de cosas emocionales, desde el rompimiento de familia a la parte económica, a cómo eso Oye, se ir a trabajar traduce ir a trabajar sin cobrar, cuando evidentemente uno tiene unos gastos Claro. de gasolina, de otro Eso tipo de pudiera ser cosas. la cherry en el bizcocho de una relación que se rompa. Claro. Un matrimonio, de los Y hijos em- que tengo que sacarlo de la Y, em- escuela. y o sea, empleados que son complicado. fundamentales, el correo, TSA en el aeropuerto, Claro. ¿verdad? Que son elementos de Yo seguridad pienso que es el nacional. costo para lograr otras cosas políticamente dentro del estilo del El presidente, estilo, ¿verdad? el estilo mollero que Claro, siempre hemos acostumbrado a ver. De que te llevas a veces cosas enredadas, pues te las llevas definitivamente. ¿Sí? Mira, la situación con la energía particularmente, ¿verdad? Y con otras indignaciones a causa de las prioridades que ha llevado a cabo esta administración. Ya estamos viendo protestas frente a la fortaleza. ¿Pudiera esto ser el inicio? ¿Cuán cercano lo ves? ¿No hay las circunstancias de un verano del 2019 que se repita? No la veo. No la veo. Y no la veo porque yo creo que hay maneras más distintas. Hay gente que quiere eso. Sí, pero entonces, Eddie, yo creo que aquí la gobernadora ganó con votos. O sea, y por más que yo pueda estar en contra de la Estoy de gobernadora, acuerdo. fue electa democráticamente. Y aquí no estamos en un país que no es de ley y orden. Nosotros nos creemos en la ley y orden. Pues tenemos 3 años para apoyar al candidato que nosotros entendamos que pueda derrotarla. Ahora, allá los que quieran volver, Bueno, pero su con los, misma, allá su los misma que, legislatura le está derrotando muchas de está bien, exacto, también. Pero allá los que quieran volver a apoyar movimientos que no tienen ninguna oportunidad de triunfo. Ya quedó claro Zumba. que nosotros, el candidato con más votos fue Pablo José Hernández Rivera. Ya dejémonos de pelear chiquita y de querer dividir al país para poder por división ganar. Hay que unirse detrás del líder que tiene las posibilidades de triunfo para ganar. Se llama Pablo José Hernández Rivera y bajo ese precepto tenemos que unirnos todos para derrotar este mal gobierno del PNP y Jennifer González. Gracias, Brian. Gracias a ti, La Eddie. semana que viene. Hablamos la semana que Nación viene. Z con el licenciado Eddie López. Las pausas son interesantes. Llaman y se comunican los diferentes amigos. Como les dije ahorita, una nota de duelo de doña Silma González Magas, la mamá de la pasada secretaria de la familia Carmen Ana González, y de Paco Pepe, su hermano, también abogado en múltiples causas del Partido Nuevo Progresista, amigos de mucho tiempo, hermanos casi. Y doña Silma estuvo batallando con sus condiciones por muchos años. Fue la razón principal que Carmen Ana deja la secretaría de la familia en un momento donde pues nada, tenía que llevar a las citas y todo lo demás. Como digo, una familia muy cercana a este servidor, así que nuestro más sentido pésame y nuestro abrazo para ellos, para Pompi y para toda la familia extendida también, Zaira y los muchachos. Así que debidamente nuestro cariño ante esa pérdida. Les decía que los asuntos de energía no solamente se quedaron en lo que les hablaba más temprano acerca del reclamo para recobrar los costos de diésel por no poder entregar el gas, sino que también han ocurrido otros eventos más allá de lo que va a pasar el viernes con la vista en la Cámara para que se presente el negociado bajo apercibimiento de desacato y particularmente lo que es el presidente del negociado, licenciado Edison Avilés.
en términos de las diferentes disputas que hay y la diferencia en el trato de esta administración para con los asuntos y los incumplimientos de ambos operadores, evidentemente tienen una particularidad de manejo por parte de la gobernadora, del SAR de la Energía, de la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica y de algunos otros funcionarios, donde a Genera, PR y New Fortress se les está tratando como lo que parece ser guantes de seda versus los puños, las patas que les están dando a Luma. Y esto es importante porque al final del día se trata de incumplimientos de todas las partes aquí. ¿Y qué vino primero? ¿Y por qué Luma tiene que enviar un comunicado estableciendo puntualmente? Es que yo tengo que bajar las horas de operación porque tú no me estás poniendo el dinero. Que sí, yo me encargo de facturarlo, pero yo te los paso a tus cuentas y tú eres el que dispones de a dónde vaya ese dinero. Donde tu gobierno, en esta administración, no en la pasada, fue a la corte de quiebra y le dijo a la juez que está viendo el caso de quiebra, yo no tengo chavos para pagarle a los bonistas. Imagínate que no tengo ni dinero para pagarle a los dos operadores. Y Genera ha guardado silencio, porque sabe también que está cambiando ciertas condiciones allá. Por sus bodrogos, por su cuenta, por sus pepitas, decidió utilizar barcos más grandes de lo que se obligó en el contrato y un remolcador con menos capacidad para tener más amplitud en la ganancia de la operación. Y que si barcos con barcos y que se podrán argumentar lo que quieran. Usted busca lo que dice en el papel al lado de esa firma y a eso fue lo que usted se obligó. Ah, ¿lo quieres cambiar? Pues no lo puedes hacer unilateralmente, las partes tienen que estar de acuerdo. Y aquí hay dos contratos distintos. El de los remolcadores, que la juez le dijo, tienes que seguirlo haciendo, y le metió a la doña que también administra la cosa esa que se llama la comisión de practicaje. Y dijo, tienes que ser más efectiva y tienes que irte por lo que dice la ley y el acuerdo que se firmó. Y no te lo puedes pasar y decir, no, pues que se siga así porque nos vamos a ahorrar más dinero. Eso no es suficiente porque para eso se llevaron a cabo unos procedimientos donde el Coast Guard estuvo de acuerdo y donde está la seguridad de la Bahía de San Juan, por el único sitio por donde entra nuestra comida y nuestros bienes que consumimos. Se lo dijo la juez Carreño Col, que ya está media molesta con esta situación. Pero no se queda aquí, porque como saben, también hay una reclamación por lo de los enseres dañados, que la interpuso la secretaria del DACO, la licenciada Valery Rodríguez Erazo. Y en esta, como les dije, hay unas cosas en las que yo estoy de acuerdo con la licenciada y otras que no, porque al final del día, ¿saben qué pasó? El palito sucio en este asunto. Nos vamos a quedar nosotros aguantándolo con otro aumento más en la tarifa. En la cuenta que recibe usted todos los meses. Porque, como les digo todos los días, somos el dueño de la cafetería, de las mesas, de la caja registradora, de todo lo que hay en ese restaurante. Contratamos a un gerente, le estamos pagando su sueldo. Fíjense que ahí el gobierno no ha incumplido, pero en la cuenta operativa para comprar todo lo que se sirve en ese restaurante o esa cafetería, ahí no le ponemos chavo. ¿Y por qué eso es importante? Porque al final del día el gerente no es el dueño de los asuntos. No es el dueño del edificio, no es el dueño de la cocina, no es el dueño del refrigerador, no es el dueño de la caja registradora, ni de las mesas, ni de los empleados. El dueño de todo eso es el pueblo de Puerto Rico. Y ante un reclamo
por algo que hizo o no hizo el empleado que contratamos, nosotros somos los responsables. Y se lo acaban de decir al DACO, el tribunal de quiebra, y le dice, lo que pase aquí más adelante, si vamos a responder por esos enseres, va a ser a cargo de lo que queda en el sistema eléctrico para pagar el bonista. Y esto va a ir en contra de la quiebra. Se los dijo Eddie López hace un ratito. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Regresa. Y con este asunto de la energía y los últimos eventos, recordarán que para el caso de New Fortress, que se está trabajando de manera distinta, ¿quién estará en esa junta de inversionistas de New Fortress y quién estará en la junta de Luma? ¿Por qué la diferencia en el trato? Yo pregunto solamente. No obstante, recordarán que le querían dar este contrato a 20 años, después fue a 15, después fue a 10, ahora es a 7. Y como quiera, la Junta de Supervisión Fiscal le dijo que no. Encabulla y vuelve y tira. Mira a ver, porque todavía hay cláusulas que no son de provecho para el pueblo de Puerto Rico. Y recuerdan que esta administración, a días de comenzada, quería enmendar el contrato y darles uno nuevo a Genera. ¿Por qué el trato distinto? ¿Por qué no hacen un nuevo contrato con Luma? Y con Genera sí. A Luma hay que investigarlos criminalmente, imagínate tú. Pero en el caso de Genera, ahora inclusive ese contrato a los 7 años que la gobernadora dijo ayer o el fin de semana que iba a traer unos ahorros significativos. Pues mira, ha quedado desmentida por la propia Junta de Supervisión Fiscal. Y dijo que también el nuevo acuerdo iba a incidir sobre el monopolio en la facilidad portuaria para proveer el gas. Y Robert Mujica en la carta del viernes la desmiente y le dice, no, gobernadora, eso no es correcto. Y ese ahorro sustancial que usted dice que le pasa al cliente no es tanto así. Porque están las bonificaciones del operador que lo necesita. Miren si lo necesita, que las acciones siguen tragando agua, las acciones de la multinacional, de la matriz de New Fortress. Y vuelvo y me sostengo. ¿Por qué el trato distinto ante el incumplimiento de New Fortress que al alegado incumplimiento de Luma? Cada vez que se va la luz por falta de generación, se le va la luz a los clientes de Luma. No hablan de New Fortress. La gobernadora no controla eso, esos son los editoriales. Pero es que como ya se demonizó el nombre, pues hay que seguir por ahí. No es culpa del incumplimiento de la administración y del gobierno ni para Dios. Mire, algo que, y yo no tengo miedo en hablar de esto, y lo voy a decir así mismo, como es. Me he sostenido y me costó un piquete aquí afuera. El hospital de Vieques se retrasa nuevamente. ¿Por qué? Porque hubo que llevar para allá los bloques, hubo que llevar para allá la varilla, hubo que llevar para allá el cemento, va a tener que llevarse las máquinas. Y hasta ahí, pues, obviamente es una isla, no tiene esa capacidad. Pero va a tener que exportarse también el recurso humano. Porque allí no hay los médicos, allí no hay las enfermeras, allí no hay los operadores de los laboratorios, allí no hay un montón de otras cosas que se necesitan para dar el servicio. Y yo no culpo al alcalde, porque el alcalde si se puede, le llevamos una facilidad hospitalaria a cada persona en la marquesina de su casa. Porque para eso la gente vota por él, para tenerlo accesible. Pero eso se paga con fondos públicos. Y quizás, que es la pregunta que yo siempre he hecho, esas personas que necesitan, porque había que tener una sala de parto, achero, y nacieron dos muchachos en los últimos años. Y decidimos invertir miles de millones de dólares en habilitar una instalación para la cual van 2 personas. ¿No es más fácil, si acaso, traer esas 2 personas donde hayan otros hospitales? Pregunto. ¿No es más fácil que si tú te dializas 3 veces en semana estés cerca del hospital?
en vez de llevarte el hospital a ti a costo de todos nosotros. Eddie, es que es una cuestión humana y la gente está allí y eso es lo único que conoce. Pues mira, lo mismo que digo, a lo mejor tus necesidades, tu realidad no se conforma a lo que es un gasto, porque con lo que se ha desembolsado para las necesidades de la gente en las islas municipios, a través de los años se le pudo haber comprado un avión o una lancha a cada uno. No pelee conmigo, no diga que Eddie López es un insensible. Ahí está el gasto y todavía no hacemos el puente. Insistimos en la ruta marítima. No pueden ni hacer una lista para saber a quién le van a dar un precio más reducido en la tarifa de la lancha. Ni eso han podido hacer. Pero Eddie López es un insensible, que esa gente bendito que está allí, que viven de la pesca, que no tienen educación formal, hay que llevarles el hospital a la marquesina de su casa. A costo de todos nosotros. En vez de invertir en la universidad, en vez de invertir en la carretera. Sí, porque se trata de prioridades y de decisiones del gobierno que esté de turno. Y obviamente hay una presión política. Y en el cuatrenio pasado, el secretario de Salud era de allí. Y obviamente adelantó muchas cosas porque era una promesa de campaña y todo lo demás. No se puede culminar. Van por la cuarta o la quinta extensión de tiempo porque no lo pueden ni abrir. Y se los anticipo. No van a conseguir la cantidad de profesionales médicos que requiere una instalación de esa capacidad allí operando todos los días. No la va a haber. No van a haber enfermeros, no van a haber médicos, no van a haber personal diestro para los laboratorios y para todo lo demás que se requiere. Inclusive para la sala de diálisis. Pero decidimos invertir en eso y exportarlo todo. Decisión de esta administración y de la anterior. Pero ahí está. Prohibido el uso del lenguaje inclusivo por ley. Propuesta de Proyecto Dignidad de la representante Lizy Burgos, que estuvo con nosotros la semana pasada. La X, la E, todo eso fuera de los lenguajes de los documentos oficiales del gobierno. Esa es nueva para mí, yo no sabía. Yo no sabía que se usaba el todes y el ¿verdad? Todo lo que hemos visto como lenguaje inclusivo. Y ya salieron a brincar que sí, que eso se debería tener, porque eso es tener sensibilidad con la comunidad. Mire, los anuncios de gobierno son para todo el mundo. No es el instrumento para adelantar políticas públicas de ningún tipo. Es para informar los servicios que se dan y todo lo demás. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y, mano, es que si monta un circo, le crecen los enanos, de verdad. Hay otra situación, como recordarán, que la detallamos con bastante particularidad la semana pasada, que tiene que ver con la famosa congelación del impuesto al inventario. Y que la gobernadora celebra ayer, o celebra a final de la semana pasada, debo decir. Sigo pensando que es ayer porque a mí el weekend no pasó, pero bueno. No obstante, celebra el que se haya aprobado esta legislación que congela alegadamente el inventario. Y les decía que esto no es beneficioso cuando uno ve en la letra cómo terminó. No es beneficioso ni para el comerciante, ni para el consumidor, ni para nadie. Porque para empezar, es voluntario. Y el comerciante que vea lo que está pasando en el mercado con la inflación, con los aranceles, con la reducción poblacional y de consumo, con las quiebras, con los aumentos en los servicios básicos, va a traer menos cantidad de inventario. ¿Por qué habría de comprometerse a pagar más de lo que paga actualmente o ha pagado en los últimos años? Matemática, aritmética básica. Entonces, la gobernadora bien contenta porque ella entiende que ese es el alivio, como decía Johnny Méndez, que necesita la ciudadanía en estos momentos. Y le agradece a la legislatura que se lo hayan aprobado. El problema es que al final se le
introdujo una pequeña enmienda que dice que en menos de 3 años habrá de eliminarse completamente esa partida que representa una cantidad significativa para los ingresos y el presupuesto de todos los municipios, incluyendo PNP y populares. Y automáticamente ya ha habido varios alcaldes con mucho calado político en el PNP diciendo, con eso ahí no, porque estás comprometiéndote a que vas a acabar con esos chavos. Y eso representa casi 300 y pico millones. Va por 200 y pico verdaderamente con la reducción de consumo. Vamos a ver qué va a hacer Jennifer, porque ahora también se le van a ir en contra a los alcaldes. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, para reiterar una conversación que quería tener hace mucho tiempo, porque aquí hay uno de los arquitectos de lo que hoy día es surgió muchas transformaciones después de eso, y esa es una de las primeras preguntas que quiero abordar con él, el ex senador Ramón Luis Nieves Pérez. Buenos días, bienvenido. Saludos a ti, Eddie, a la gente que nos está viendo, pues, particularmente a la gente que nos está viendo en este día libre. Así que me alegra hablar contigo hoy a las 7 de la madrugada. Sí, estas tiernas horas de la madrugada, como yo siempre digo. Hay otras más tiernas todavía, pero sí, empezamos a las 5 de la mañana todos los días. Senador, hemos visto la transformación de esta ley que comenzó en el 2014 cuando su señoría presidía la Comisión de Energía. ¿Cuánto varía de cómo terminó siendo la ley y todo lo que ha surgido después de la famosa Ley 57 de 2014 a lo que hay hoy día para regular los asuntos energéticos en Puerto Rico? Mira, Eddie, yo creo que la reforma energética del 2014, la que hace referencia, entre otras cosas, pues crea al negociador de energía, entonces se llamaba la Comisión de Energía, y le da muchísimos mandatos a ese negociador de energía y transforma la naturaleza de la gobernanza de los temas energéticos en el país. Se introduce a Puerto Rico el concepto de la regulación independiente de energía. ¿Qué quiere decir eso? Por los 70 y pico de años, la Autoridad de Energía Eléctrica era dueño y señor de todas las decisiones energéticas del país. Ahora, el concepto de regulación independiente de energía, vamos a tener una entidad independiente, que es el negociado, que es la que realmente toma la decisión final sobre los temas de regulación energética en el país. Y pues la Autoridad Eléctrica se convirtió en un regulado de ese negociado, al igual que luego se convirtió en una oficina de política energética también que se consolidó eventualmente todo bajo el negociado. Sí, Eddie, mira, esa oficina... ¿Cuánto solar, cuánto nuclear, cuánto... ¿verdad? Nunca pasó, pero... Pues fíjate, algo que yo creo que fue una aportación importante a la ley de política, o sea, la reforma energética del 2014, fue que se creó en 1977 una oficina de energía que la tenían como el patito feo. A veces estaba adscrita a la Fortaleza, después la tiraban a recursos naturales, después al DEC, etcétera. Pero en esa ley del 2014 se le dio independencia también. Y en ese entonces pues la dirigía el amigo José Maeso, ingeniero José Maeso. Y José hizo tan buen trabajo que por muchos años se le llamó la oficina de Maeso, porque hizo un trabajo de fiscalización y que se lograra la ejecución de los temas energéticos que son tan complicados como tú sabes. Así que yo creo que esa ley y otras que se hicieron en ese cuatrenio, hasta el 2016, sentaron las bases ¿para qué? Para que se lograra una reforma de la Autoridad de Energía Eléctrica dentro de su modelo público, o sea, sin privatizar. Sin salir a los operadores privados. Sin privatizar. O sea, que obviamente la acusación que se nos hizo a los autores de esa ley es, mira, estaban privatizando, o los más generosos decían, estaban allanando el camino para privatizar la autoridad. Y eso era mentira. Ninguna de esas leyes creaba un camino para privatizar la autoridad. Lo que pretendíamos era y yo creo que se podía haber hecho, Eddie, era reformar a la Autoridad Eléctrica en su modelo público. Tanto es así que, por ejemplo, una queja grande que siempre había a través de los años es que la autoridad tenía unas juntas de gobierno que pues muchas veces tenía gente que no sabían de los temas, que eran gente que estaban allí por la política, porque eran parte del gobierno. Y por primera vez en el 2016 se creó una junta de gobierno de la autoridad totalmente profesional. Gente que no venía ni de la política ni nada, pero que tenían unos resúmenes impresionantes. Esa fue la gente que le dio paso a Lisa Donahue. No, Alex Partners. No, todavía no. Eso fue después.
Isadora Trujillo vino en el verano del 2014. Y esto también una cosa que siempre me gusta aclarar. La reforma energética se aprobó en mayo del 2014. Y la Autoridad Eléctrica cayó en insolvencia. O sea, dijo, mira, levanté las manos, no puedo pagar la deuda. En julio del 2014. Y ahí es que entonces se contrata a Alex Partners para llegar a un acuerdo con los bonistas. Que era casi como un tipo de síndico. Era como si fuera una síndico de la autoridad. Okay. Y, había que, sí. mucha de la culpa se le echó a la UTIER, a la Unión, a pesar de que las decisiones que se tomaban eran a base de la Junta de Supervisión, a la Junta de Gobierno, sí. Y quizás el director o directora que hubo de turno. Entonces, ¿cuánto verdaderamente de responsabilidad tiene la Unión ahí? ¿O tuvo? Yo te diría, tú dices en el colapso de la autoridad. Ajá. Yo te diría, y lo decía entonces, los amigos de la UTIER decían que yo decía lo contrario, pero no es cierto. La culpa del colapso de la autoridad eléctrica nunca fue de los trabajadores. Eso vamos a dejarlo ahí establecido. Ni de sus representantes gremiales tampoco. Tampoco. Yo sé que sí, en algunos momentos. Quien decidía los desembolsos era o la Junta o el director. Correcto. Yo te diría que aquí tampoco hay inocentes. Sí. Aquí todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad y la tiene que asumir. Estoy hablando de los gobiernos que estuvieron por 80 años, de las juntas de gobierno que rigieron a la autoridad. Y de todos los sectores. O sea, aquí todo el mundo tiene su responsabilidad. De los legisladores que nunca fiscalizaron. La Unión va a pedir, ¿verdad? Ellos están en la representatividad. Que pudieron haber dicho, mira, es que esto va a crearte un problema más adelante. Ahí está la Asociación de Maestros en un momento dado que no quiso acogerse a aquel en ese cuatrenio también, en lo del retiro. No, Eddie, perdóname. It takes two to tango. Ajá. La función de una unión es abogar por sus unionados. Pero si obviamente el gobierno... el gobierno no se puede quejar de los convenios que tenían los trabajadores de autoridad porque es que se negociaron con el propio gobierno. Así que eso... Al día de hoy, senador, ¿estaríamos mejor con la UTIER que con algún otro de los operadores privados que tenemos contratados? No, bueno, la UTIER no operaba la autoridad. Vamos por así. Yo quiero dejar eso claro. Ahora, tengo que decirte algo, Eddie. Mi esperanza, y yo no sé si a lo mejor soy ingenuo o fui ingenuo en ese entonces, nuestra esperanza era que pudiéramos lograr haber reformado la autoridad sin privatizarla. Y se podía. Una junta de gobierno profesional, un negocio de energía independiente regulando los temas energéticos. Una oficina no inexistente de protección al consumidor, que es lo que tenemos ahora. Una oficina de protección al consumidor que estuviera activa protegiendo los intereses de los abonados. Y eso podía funcionar. Yo estoy seguro que podía funcionar. Pero ¿qué pasó? Pues el país cambió de opinión. Cuando llega el PNP en el 2017... Lo primero que hacen fue alterar la composición de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Junta Profesional que habíamos nombrado, volvieron a meter allí a las personas del gobierno. Esa fue la transformación que fue autoría de Eduardo Batia y Larry Selhammer. No. Eso fue una ley, esa ley de la Junta de Gobierno fue una ley vino de la Cámara. Okay. La aprobó Ricardo Rosselló. Cuando entonces en el 2018, después de María, el gobernador Rosselló anuncia que va a privatizar la autoridad, trayendo unos operadores privados para el sistema. Entonces, Larry Selhammer y Eduardo Batia, que estaban en el Senado entonces, exigieron públicamente de que si el camino iba a ser la privatización, tenía que existir una ley de política pública energética para ver hacia dónde iba, cuál era el objetivo final, los objetivos de política pública. Que fuera conciliable con entonces lo del modelo de operación privada. Sí, o sea que eso no. APP. Oye, Eddie, que esto no podía ser como que, mira, privatiza y sigue para adelante. No. Tiene que ser, bueno, si vas a privatizar, estos son los objetivos de política pública que se quieren perseguir. Pero es una privatización como la conocemos porque nosotros seguimos siendo el dueño del asset. Sí, mucha gente pregunta, ¿y por qué no vendieron la autoridad? Entonces, bueno, es que si vendías la autoridad, ya había pasado María, pues no podías coger los chavos de FEMA, porque era una entidad privada. Okay. Por eso, y las entidades privadas, las compañías públicas, como de energía privadas, pues tienes unos daños, pues tienes que levantar tus propios fondos. Y se dio paso entonces para los dos contratos. Pero antes de llegar ahí, algo que yo siempre hago con mis entrevistados, senador, y es por lo que a la gente le gustan las películas de mafia y le gustan las películas de verdad, yo soy fan y ese tipo de también. cosas. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué a puerta cerrada que ustedes discutían? ¿Cuáles eran los temores de que esto, verdad, al cambiar la ley, había alguien apercibiendo, mira, pero es que esto puede pasar? ¿Cuáles eran los riesgos de hacer ese cambio tan trascendental en lo que conocíamos ya por 60, 70 años de lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica? Eddie, en el verano del 2013, el entonces presidente Eduardo Batia
se entera de que va a haber una emisión de bonos, de que la autoridad va a hacer una emisión de bonos. Adicional a la que ya se había hecho del 2009 al 2000. Bueno, Eddie, en 2008 solamente, el gobierno de Puerto Rico autorizó, en el 2010, el gobierno de Puerto Rico autorizó 8 emisiones de bonos, 8 préstamos en un año. Para bajar la tarifa. Para pagar la visa con la Mastercard, peor que eso. O sea, porque, como tú bien sabes, o sea, la autoridad se supone que levantara dinero a base de préstamos para invertir en la infraestructura. Pero por muchos años dejó de hacerlo y estaba pagando las deudas que tenía con nuevas deudas. Pagando la visa con la Mastercard, básicamente. Y eso en nada benefició al sistema eléctrico. Entonces, se hizo otro préstamo en el 2012, bajo el gobierno de Luis Fortuño. Y en el 2013, ya bajo el gobierno popular, el senador Batia se entera de que hay una emisión de bonos y realiza una vista pública en el Senado. Esas emisiones de bonos no pasan por la Asamblea Legislativa por ser una corporación pública. Correcto. De hecho, Eddie, la razón por la cual se crea la Autoridad de Energía Eléctrica como fuentes fluviales entonces, en 1941, la razón por la cual Antonio Luchetti lucha por años para que se creara, era para coger prestado. Porque la idea de Luchetti era, yo no puedo depender del crédito del gobierno para levantar dinero para la infraestructura que necesita Puerto Rico para modernizarse. Y llevarla a los rincones más, ¿verdad? Donde quiera que hubiera gente. Correcto. Esa era la labor social. Con los chavos del crédito del gobierno no puedo, así que ahí surge la figura de la corporación pública, basado en el modelo del Tennessee Valley Authority, que se aprobó bajo Roosevelt en los 30. Pero tienen las limitaciones igual de que no puedes exceder cierta cantidad en coger prestado. Bueno, tiene las limitaciones que le impusiera su acuerdo con los bonistas, ¿verdad? Y los usos por la que tú necesitabas levantar el dinero, porque el acuerdo de los bonistas que vigente, el 74 en este caso, te limitaba, tú tienes que coger prestado para mejoras capitales, para mejorar el sistema, no para operar, ni para bajar la factura artificialmente, ¿ves? Que fue cosas que ocurrieron en el futuro. Y pues en ese entonces, pues, el Senado se dio cuenta de que la autoridad estaba mintiendo, de que no estaba levantando los chavos por las razones por las cuales y los estaba utilizando para lo que decían que correcto. Y de hecho la historia probó que eso fue correcto. Y eso pues es lo que lanza a la reforma energética. Mira, yo te diría, yo soy de las voces que por años exigió la auditoría de la deuda, y tengo que decirte, Eddie, que la Cámara de Representantes en el 2015, bajo el liderato entonces de Javier Aponte Dalmau, hizo una gran investigación sobre el tema de la deuda, publicó un informe que Aponte Dalmau lo refirió a las autoridades. No pasó nada como pasa muchas veces en el país, pero se hizo el trabajo legislativo. La Junta de Control Fiscal manda a hacer un informe con una entidad que se llama Cobre and Kim y se han hecho otros estudios. O sea, yo creo que la deuda ha sido auditada. Yo creo que estamos claros de lo que pasó aquí, de todos los esquemas financieros que se hicieron desde la Autoridad Eléctrica, desde el gobierno, a través del Banco de Fomento. Y yo creo que es terrible que nadie haya sido encontrado responsable de los muchos esquemas que vamos a terminar pagando. Está ahí para hacerlo. Está ahí, Eddie. De hecho, en mi carácter personal, yo sometí un testimonio pericial por una parte que está en la quiebra de la autoridad, por el ICSE, que es una entidad sin fines de lucro, que aboga por temas de energía. Hice un estudio sobre el tema de la deuda y está sometido ahí. Y me sometieron a 2 deposiciones de 8 horas cada una, con los abogados de Nueva York, así que qué bueno colaborar con los fees de $1,000 la hora de ellos. Se ganaron los chavos. Sí, pero ciertamente está la información si tuviéramos que adjudicar un % de responsabilidad a lo que fue la quiebra que no se haya podido resolver, a tener que ofrecer estos términos, porque mucha gente critica los 2 contratos. Pero es probable que si esas cláusulas no estuviesen ahí, esos operadores no lo hubiesen firmado. Los de Luma y Genera. Los de Luma y Genera. Mira, Eddie, yo te digo que... ¿A quién le adjudicamos la responsabilidad de tener que negociar en esa posición de indefensión o de debilidad, inclusive, por la situación de la infraestructura, de la capacidad económica mermada, de todo lo demás? ¿A quién le pudiéramos atribuir esa responsabilidad? Bueno, antes de contestarte la pregunta, bien brevemente, Eddie. Si la idea entonces, que no era mi idea tampoco, pero si la idea del gobierno de entonces era, bueno, vamos a privatizar, vamos a traer unos operadores privados, pues yo te digo, bueno, si trajiste, no quiero mencionar nombres, ¿verdad? Pero voy a poner un ejemplo. Si tú me dices, mira, Duke Energy viene para acá, o Florida Power and Light, o Con-Ed, que son empresas que tienen décadas de experiencia administrando un sistema eléctrico, pues mira, chévere. Pero Luma y Genera se crearon
por el contrato. O sea, no existía, no tenían historia, no tenían experiencia. Para colmo, en el proceso de transición, le hicieron la vida bastante difícil a los empleados. Se comían los niños crudos y sin sal. Eso fue lo que se le vendió al país. Correcto. Y esa fue la representación que se hizo, pero realmente no eran compañías con la experiencia y hemos visto cuál ha sido el resultado. Así que es terrible y también el proceso se le hizo difícil a los empleados y complicado hacer la transición por distintas razones y terminamos con 2 startups. Pero ellos llegaron después. Yo quiero ir al punto donde ustedes discutían, mano, ya esto no aguanta más, o sea, hay que hacer cambio significativo. Si tuviéramos que adscribir y adjudicar responsabilidad, ¿de quién sería, senador? Es bien difícil de adjudicarlo, Eddie, porque... No es un partido político, no es un exgobernador, no es un director ejecutivo, no es un presidente de los cuerpos legislativos. Y ya yo estoy en otra etapa de mi vida que no estoy en la cosa política. Y ya no te protege la inmunidad legislativa. Pero sí te digo, Eddie, que por lo menos vamos a verlo en 2 etapas. La etapa entre el 2014 y el 2016, cuando se hicieron las reformas energéticas, hubieran resultado en que ya en el 2025 hubieran pasado 9 años. De haber reformado a la autoridad en su modelo público. Y yo tengo esperanza de que se pudiera enderezar el barco y no había necesidad de privatizar. Fíjate. Pero, obviamente, el país tomó otro camino electoralmente y nos fuimos en la ruta de esta privatización que fue mal ejecutada. No se fiscalizó. Para colmo, no se fiscalizaron esos contratos adecuadamente hasta ahora que llegó Josué Colón. Y, obviamente, el ingeniero Josué Colón tiene décadas de experiencia en este tema, ¿verdad? Pero la pregunta es, y es una pregunta que yo me hago del modelo actual. Hoy tenemos a una persona con experiencia allí en la autoridad de las alianzas público-privadas a la que le dieron la responsabilidad de fiscalizar. Pero mañana, cuando cambie el gobierno, como las constituciones de los países. ¿Qué va a pasar? O sea, hay problemas con este modelo que tenemos ahora mismo. Tenemos también el reto de la quiebra, Eddie, que la quiebra de la autoridad no se ha terminado. Hemos tenido pandemia, huracanes, temblores de tierra, todo eso ha traído un dinero que no contemplábamos tener en un momento dado a raíz de la quiebra, pero no parece haber acelerado ni tan siquiera la reconstrucción a lo que teníamos antes de esos desastres, ni tampoco adelantar el asunto de la quiebra, para propósito de decir, mira, pues voy a hacerte este pago inicialmente y después me comprometo a más. Ni tan siquiera se ha adelantado nada en ese renglón. ¿Qué más tiene que pasar? Tienen que venir más desastres, tienen que venir, qué sé yo, para que se pueda resolver mínimamente el asunto de la quiebra. Yo creo que la Junta de Control Fiscal, que es el que representa al gobierno de Puerto Rico en este proceso, perdió años valiosos en ese proceso de quiebra. Okay. Y finalmente cuando se reactivaron, y digo, para ser diplomático con ellos, yo creo que ellos le quitaron atención a la Autoridad de Energía Eléctrica por a esa deuda y le metieron más atención a los planes de ajuste con las otras deudas del gobierno central y se acabaron, o sea, se terminaron esos procesos. Pero entonces cuando retoman el tema de energía eléctrica en el 2023, ellos asumen... En el 2023. Ellos volvieron a mirar energía. Sí, yo creo, no es que lo dejaran totalmente, pero yo creo que no prestaban la atención correspondiente porque estaban mirando las otras deudas. Ahí es cuando la juez los manda a mediación. En teoría han estado en mediación por años, pero eso no ha resultado en nada, Eddie. Eso ha sido un fracaso. Pero entonces la Junta dice, primero el 2023, yo creo que la deuda de las 8.500 mil millones de dólares que debe la autoridad, es razonable que se pague 5 puntos y pico billones de pesos. Hubo testimonios periciales y de otra índole y dijeron, mira, eso es muy alto para Puerto Rico. Y ese mismo año, ellos dijeron, ¿sabes qué? Lo más que puede pagar Puerto Rico son 2.5 mil millones de pesos. ¿Tú no crees que con la información que tenía la Junta en el 2023 era la misma información que tenía en el 2017? Que podía haber adelantado esa postura. Mira, yo analicé esto cuando empezó la quiebra y lo más que puede pagar Puerto Rico son 2 puntos y pico mil millones. Se pudo haber trabajado con los bonistas desde entonces y pues se perdieron años en eso. La Junta que votó Trump ahora, que ahora regresaron, ¿verdad? Por lo menos por el momento. Brevemente. La postura de ellos era, ¿sabes qué? Olvídate los 2.5 mil millones que pueda deber Puerto Rico en la autoridad eléctrica. De la factura, lo que puede salir es cero, porque ya Puerto Rico paga mucho dinero y tiene una luz, se paga una luz muy cara, que es la verdad. Esa es la postura de la Junta que votó Trump y que ahora volvieron por el momento. Así ¿De dónde se van a sacar los documentos para validar el que sí hay dinero para pagarle a los bonistas?
Pues mira, eso es lo que tiene que Porque decir el la propio juez. AFAF Ajá. hubo una moción del 8 de mayo. O sea, el principio de esta administración, de que no había ni tan siquiera para ponerle las cuentas operativas al operador privado, a los operadores privados. Correcto. Uno de ellos brincó, el otro no. Yo tengo mis sospechas por qué, pero esa es la realidad. Entonces, por otro lado, nos están diciendo que les están cumpliendo. Y hay una cosa que se llama la doctrina de manos limpias. Cuando uno acude al tribunal a reclamar de que una parte hizo o no hizo algo. Correcto. Y aquí nadie tiene las manos limpias, senador. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Eddie. Y Y eso tiene un costo. mira, y lo más Cuando uno va al tribunal a reclamar algo. lo más preocupante de todo esto, Eddie, es que si el resultado de todo este proceso quiebra, es que vamos a tener que pagar a estos bonistas, que voy a ser bien claro, y la gente habla aquí de los fondos buitres. Pues yo los miré en la cara como senador, como estuve en el Senado. A los que tienen ese pedazo de papel que dice tú me debes Sí. y este bono está triple cento, a esos bonistas. Los vi físicamente a los Ya. representantes de esos grupos, y ellos no tienen los mejores intereses de Puerto Rico en consideración. Ellos quieren hacer un billete, ¿verdad? Ellos compraron sus bonos, voy a hacer un ejemplo. Si el bono costaba $1, lo compraron a peseta. Entonces pretenden que le paguemos el peso, ¿verdad? Y de hecho, derecho tienen, que es la cosa, Pero que es lo cuando peor. el dinero cambió de mano, ellos pasaron un peso o a quien ellos se lo hayan comprado. Correcto. Pero me parece a mí de que Eso es como no reconocer el valor del incremento de una propiedad. Usted que bregaba con estoy de hipoteca. acuerdo. Mira, Eddie, la noción de que los puertorriqueños paguemos por 35 años Ujú. por una deuda que no nos va a beneficiar en nada a mejorar el sistema eléctrico. Es una deuda, pagar por una deuda vieja que no nos beneficia en nada por unos Cada vez menos. horrores políticos que se cometieron desde la autoridad y desde los gobiernos. Es un crimen contra el presente y el futuro de Puerto Rico. Y hacer la luz más cara a lo que está hoy, por esa razón, es terrible. ¿Cuán probable es que se puedan accesar los 16 o 19 mil millones de dólares que hay en fondos federales y no se pierdan conforme la ventana de tiempo que hay para utilizarlos? Eddie, hay países que su problema tienen un problema ante sí. Y su dilema es que no tienen chavo. ¿A 40 minutos de aquí? Nuestro dilema es que tenemos todos los chavos y no los hemos sabido utilizar. El gobierno ha sido incapaz de forzar a que comiencen las obras de reconstrucción eléctrica, y tenemos los chavos en la cuenta, están allí. Para colmo de males, en todos estos años que han pasado, Eddie, todo se ha vuelto más caro en la cadena. O sea, lo que te No hay costaba mano de obra. un tampoco. peso hace 5 años, ahora te cuesta 3 o 4 o 5, ¿verdad? El tema de mano de obra, si presumiendo que dijeran, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo bien. Hoy comenzaron todas las obras de reconstrucción, vamos a hacerlas todas Sin a su restarle tiempo. mérito. Sin restarle mérito. Ajá. No hay mano de obra para las amas de llave. Imagínate un albañil, un electricista, un maestro. Sí, ese tema de la mano de obra Plomero. es un reto también, pero yo creo que ha sido una irresponsabilidad de los gobiernos desde el 2020 para acá, desde que los chavos están en la cuenta, que no hayan comenzado estas obras de Del reconstrucción gobierno ya. PNP. O Bueno. de los gobiernos PNP. Bueno, la realidad del caso que dije 2020, Ajá. no estoy acusando a nadie en particular. Aquí no gobernado más nadie. Bueno, usted lo dijo, no yo. Pero la verdad, esa ha sido la verdad. O sea, y eso ha sido un crimen contra el pueblo de Puerto Rico, contra el desarrollo económico, que depende de un buen sistema de energía, que no hayan comenzado propiamente las obras de reconstrucción eléctrica. Y te digo algo para terminar. Y también hay que fiscalizar qué tipo de red se va a reconstruir. Porque si va a ser una red que no va a tolerar la energía renovable, que es el futuro, es el camino hacia el futuro, pues eso también es un reto para Puerto Rico. No nos debemos cerrar a ninguna conversación. Eso es así. Hablamos próximamente porque todavía hay mucho, y de acuerdo a cómo se están dando las cosas en los tribunales, esto de la barcaza, esto de los enseres dañados, promete para esta semana, senador. Va a Totalmente. estar bien complicado con las posiciones, que algunas de ellas se las hemos adelantado de aquí porque, ¿verdad? Código civil puro. Pero para los dos lados, no solamente para uno. Esta es Nación Z con el licenciado Gracias, López.